Llevamos meses de trabajo enfermizo para crear esto. Ha sido una locura desde que empecemos a escanear todas las piezas hasta llegar a tenerlo todo impreso. Y es que por el camino hemos tenido que aprender un montón de cosas. Desde el propio escáner hasta rescalar las piezas al tamaño original. Pasando por cientos de ajustes y aprendiendo a tirar masilla. Pero ya estamos a un paso de tenerlo todo en su sitio. Vamos a continuar con todo esto donde lo dejemos en el vídeo anterior. Que toda esta parte de las aletas ya la dejemos en su sitio, pero ahora nos falta seguir toda la línea del paragolpes. Así que vamos a adaptar todo esto para que nos cuadre perfecto en el sitio. Y aquí con el paragolpes lo primero que voy a buscar es que esto nos quede un poquito más alto. Porque de aquí ya ves que parece que nos cuelga, además de que todo el rato esto se va saliendo para afuera. Además creo que para que no se nos mueva toda esta parte de aquí, nos siga la línea, lo que voy a hacer es aquí meterle un tornillo contra el plástico. Así vamos a intentar que toda la parte que dejemos original del paragolpes con todos sus anclajes nos quede perfecto sujeto. Voy a subir un poquillo primero el coche para que podamos trabajar mejor. Además de que en toda esta parte de aquí al poner el escape de serie ya nos está tocando. Así que aquí antes de atornillar nada lo que voy a hacer es marcármelo con el rotulador. No vaya a ser que la cola esta de escape sea la que nos está tirando el paragolpes para detrás. Vamos a pegarle el corte ahí y así seguro que esto no nos interfiere. Aquí no me voy a complicar mucho ni a seguir la marca ni nada, lo único que quiero es librar la cola. Vale, y esto así ya parece que aquí no nos está tocando nada. Y antes de sacar el paragolpe voy a arreglar esto de aquí. Que en el vídeo anterior cuando lo estaba poniendo se fue al suelo y aquí se me hizo una buena raja. Así que aquí le voy a poner 4 puntos de soldadura que se aguanten en su sitio y sobre todo que no se acabe de rajar cuando lo esté sacando. Además de ponerle aquí un par de puntos y una cosida, le he tenido que venir aquí y meterle un par de puntos más. Ya que aquí había salido otra raja entera hasta aquí arriba. Vamos a volver a bajarlo y a ver por dónde continuamos. Pero habiendo cortado el agujero de aquí abajo del escape, ahora por aquí arriba ya se nos ha ido solo al sitio. Así que aquí ya nos ha encajado perfecto. Y creo que antes de nada voy a empezar igual que con las aletas, por toda la parte de aquí. Porque en esta parte de aquí nos pasa igual que nos pasó con las aletas. Que nos queda todo este hueco de aquí y tendremos que rellenarlo con algo. Y toda esta zona de aquí lateral que tiene el tope este de plástico donde encaja el paragolpe, aquí tengo el problema con el 3D. Que al ser más grueso que el paragolpe original nos está tocando aquí al plástico de atrás y no me deja llevarlo al sitio. Así que tanto en este tope como en el del otro lado nos tocará rebajar el 3D por la parte trasera hasta que nos deje entrarlo al sitio. De momento voy a sacar la chapa que le puse que nos une los dos paragolpes, tanto de este lado como del otro. Así ya puedo sacar el paragolpe fuera y vamos a preparar primero estas partes. Que ahora aquí ya podemos levantar esto y trabajar mucho mejor. Y para rellenar este hueco de aquí creo que pillaré un trozo plano del paragolpes de serie, como este trozo de aquí. Que creo que lo mejor será que sea igual que este y así que nos solde aquí perfecto. Voy a darle con la radial y el disco de 1000 hojas a todo el perfil de aquí para quitarle bien la pintura. Así luego cuando le metamos con el soldador que nos agarre bien todo el plástico. Y ya que lo tenemos aquí fuera y está todo este lateral suelto, vamos a aprovechar para rebajar todo el 3D. Vamos a intentar quitarle esos milímetros que nos están tocando y a ver si así cuando lo pongamos nos deja llevarlo al sitio. Bueno, y ahora sí que de aquí me he quitado un buen trozo, ya ves que he dejado un perfil súper fino. Además de que aquí le he comido bastante en toda esta zona de aquí. No sé si cuando pongamos esto aquí en el sitio, aquí nos quedará mucho hueco. Pero si lo miramos así de arriba, aquí ya nos irá bien a cero. Voy a pillar el paragolpes de serie, lo traemos para aquí y le vamos a cortar un buen cacho. Voy a cortar de este trozo que te he dicho que parece que es el más plano y nos irá mejor luego para adaptarlo al sitio. Así que voy a pillar unos trozos grandes y vamos a cortarlos. Luego ya cuando esté puesto en el sitio y soldado ya quitaremos todo el sobrante que tenga. Y ahora que tengo las dos placas cortadas y ya le he quitado toda la pintura de encima, me las voy a poner aquí, con el rotulador le voy a marcar tanto la de un lado como la del otro. Así ya puedo ir rebajando poco a poco hasta que nos calque la forma exacta y la tengamos para ponerlo en el sitio. Bueno, ya tengo esto preparado y lo que más me gusta de estos trabajos es lo limpio que es. Pero bueno, ahora con las dos placas ya veis ahí que tenemos la forma y si nos la ponemos por aquí por el paragolpe, en principio nos debería seguir toda esta línea. Así que vamos a pillar el soldador, el taburete y vamos a soldarla.
Aquí por ahora lo que voy a hacer es centrármelo bien y sobre todo ponerle 4 o 5 puntos por arriba y que no se mueva. A ver si conseguimos que nos quede la solapa perfecta para luego ir jugando. Y ahora por la parte de fuera ya ves que le he puesto solo unos puntos que se aguante y en este lado he hecho igual. Así que vamos a pillar el paragolpe y vamos a ponerlo al sitio. Y habiéndolo dejado solo punteado, ya ves aquí lo que te digo. Que ahora aquí puedo acabar de llevármelo al sitio y meterle por aquí dentro unos puntos más gordos. Así que voy a meterle caña aquí, derritiendo un poco el labio ese que hemos lijado antes. A ver si conseguimos que toda esta parte de aquí nos quede bien soldada y que quede un poco rígida. Y ahora habiéndole puesto aquí estos puntos, ya ves que esto ahora nos queda bastante más rígido. Voy a pillar el rotulador otra vez y vamos a marcar ahora toda la parte de aquí. Así ya pillamos la línea de corte de la aleta y que el paragolpe nos continúe igual. Vale, ya tengo esto marcado. Vamos a despejar un poquillo aquí todas las cosas de la mesa y hacer orden. Que así ahora podré sacar el paragolpes, ponerlo aquí encima y lo soldaremos y cortaremos todo mejor. Así que voy a apartarlo todo por aquí al lado y vamos a despejarla bien. Que si no estando en el suelo ahí en mala postura acabas con la espalda destrozada. Y es que parece que no, pero cuando te pones a sacar herramientas no veas la que lías en un momento. Así que por ahora vamos a pillar el soldador y ya nos dejamos todas estas placas soldadas bien. Cuando acabemos de soldar esto y de cortar el plástico sobrante ya haré un poco de orden aquí e iré guardando cosas. De momento vamos a soldar estas dos placas de aquí ya completas y que nos queden perfectas en el sitio. Ahora con estas dos placas ya soldadas lo que toca es cortarlo por la línea. Y aunque le he metido por aquí abajo un pedazo de soldadura que no veas, esto no me acaba de convencer porque parece que no queda del todo fuerte. Así que esto, para acabar de endurecerlo y que no se parta, lo que voy a pillar es el soldador de grapas. Me voy a pillar un puñado de grapas y nos la traemos por aquí y vamos a soldar todo esto bien. Con esto ahora tampoco me voy a complicar una barbaridad. Al final es meterle 6 o 7 grapas para, sobre todo cuando lo esté moviendo, que no se nos parta. Porque veo que si le meto la radial aquí para cortar el sobrante se nos va a rajar todo. Y con esta grapa soldada y fundida ahí, esto ya nos queda bastante más fuerte. Voy a conectar la Dremel y vamos a quitarle todas las cabezas de estas sobrantes que no nos arañemos. Luego ya con el soldador de estaño fundo un poco el plástico de encima de la grapa y así nos queda todo fusionado en el plástico. Y yo creo que con esto, todo soldado así con la grapa, ya podemos meter aquí la radial que no se va a partir. Así que aquí le voy a meter con el disco de corte pero sin llegar al perfil del todo. Luego ya cambiamos al disco de 1000 hojas y acabamos de ajustarlo perfecto al sitio. Bueno, y ahora sí que tenemos ya esto cortado y en su sitio. Le voy a pasar una lija aquí a mano para quitarle las 4 rebabas y ya lo tenemos. Con esto vamos a tener que seguir jugando a encajar piezas, porque si lo ponemos aquí encima, por aquí parece que está todo muy bien, el problema se nos va toda la zona de aquí. Que ya ves que ahí se solapa por dentro y es complicado. Así que a ver cómo me lo monto para cuadrar todo esto y sobre todo la zona de aquí en medio, que es lo que más dudas tengo. Vamos a ponerlo al coche otra vez, a ver cómo se ve aquí y a ver por dónde seguimos. Pero aquí al menos ahora ya tenemos la línea que nos continúa bien de toda la parte de la aleta. El problema cuando lo llevo aquí al sitio, aparte de que se nos descuadra todo esto de aquí arriba, es cuando lo miramos así de frente. Que poniendo la cámara ahí centrada, no sé si lo apreciaréis, pero cuando yo lo cierro de aquí, el problema es que aquí nos viene y tendría que ir como hacia adentro y de aquí abajo se nos abre un poco. Así que pensando bien en esta zona, no sé si meterle un corte aquí en la parte del difusor y hacer como una especie de cuña. Así cuando lo cerremos así de toda la parte de arriba, que de abajo nos pase igual. Y aunque no se curva tanto como yo esperaba, cuando lo aprieto de aquí, sí que conseguimos que se cierre un poco. No sé si será suficiente para lo que necesitamos cerrar del paso, pero a las malas si no ya vendremos y le haremos algún corte por aquí. Aunque pensándolo bien, creo que voy a aprovechar y ahí ya le meto el corte también y así se nos reparte un poco más. Y creo que he hecho bien porque si ahora tiro de aquí de las dos puntas, sí que veo que se reparte mucho mejor. Además de que aquí del centro hace lo que queríamos, que se separa un poquito. Y para que eso se aguante cerrado y lo podamos ir ajustando, se me está ocurriendo una idea. Voy a coger un par de sargentos de estos pequeños y los vamos a poner aquí. Porque ahora si me deslío una de estas cuerdas, creo que la podemos pasar por los dos lados, darle la vuelta y así poco a poco ir tensando. Y no sé si nos va a servir de algo o no, pero cuando yo estiro aquí, ya vemos cómo se cierra todo por los dos laterales, que ahora sí incluso nos hemos pasado de largo. Así que por ahora, teniéndolas aquí preparadas, lo que voy a hacer es dejarlas sueltas, que no nos tibe. Bajamos el coche otra vez al suelo y vamos a empezar a trabajar por la parte de arriba.
Voy a coger unas brocas, un par de tornillos y el taladro y vamos a hacerle los agujeros aquí para que no se nos mueva nada. Así a ver si evitamos que se nos descuadre toda la parte de aquí del sitio y poder mover esto tranquilo hasta cuadrarlo. Y aquí se me ocurren varias ideas para acabar de seguir la línea al sitio. De momento me voy a quitar aquí unas cuantas grapas de este lado y a ver si así nos deja jugar hasta cuadrarlo bien. Además que aunque suba todo esto de aquí, ya no me preocupo ni de esto ni de la rueda. El problema también se nos viene aquí arriba. Porque yo cuando de aquí lo quiero subir y lo llevo al sitio, ya ves lo que hace aquí el paragolpes. Que tira para afuera y todo el rato se quiere salir. En serio que esto ya me está desesperando porque llevo un montón de horas dándole vueltas. Lo único que se me ocurre es que la maqueta ya queda un poco más ancha de la cuenta y por eso se nos vaya tanto por los lados. Porque ahora pensando aquí tenemos un escalón que nos quedó y aquí nos queda otro. Así que no sé si esto del medio igual debería cerrarlo un poco para los dos lados. Voy a meter un poco de cámara rápida a ver si consigo solucionar un poco todo esto de aquí. Así que le voy a meter el corte en el centro y me la voy a jugar y vamos a cerrarlo todo. Espero y deseo que cuando cierre este poco del centro, aunque nos toque ajustar un poco los laterales, que se nos quede mucho mejor. Porque en serio que son tantos meses buscando una solución para todo esto y después de pegarte aquí un montón de horas, lo que dan ganas es de sacar el paragolpe y estamparlo contra el suelo. Así que como te digo, vamos a jugárnosla con este corte, cerrar todo y a ver si conseguimos que cuadre. Bueno, y aunque esto no acabe de ser perfecto, la verdad es que creo que hemos mejorado, pero bastante. Que en esta parte de aquí teníamos un descuadre importante y ahora ya ves que lo tenemos prácticamente a ras. Y en este lado al final hemos hecho lo mismo. Y la línea de aquí de la aleta ahora sí que la hemos mejorado bastante, aunque aquí falta rebajar un poco. Que si lo pongo por encima, mira que ahí la tengo en el sitio. Y aquí prácticamente ahora sí que no se nos sale nada. El único pero que pongo es la parte de aquí abajo, que cuando esto lo pongo en su sitio, ya ves que ahí nos queda súper cerca. Pero bueno, me voy a olvidar ahora de esta parte y vamos a ir centrando el resto. Porque de todos modos este perfil es más ancho que este de la aleta. Y ya verás aquí todo lo que sobra. Así que aquí habrá que quitarle a todo y seguramente ya ganemos bastante. Pero al menos después de tantas dudas, con el corte central hemos conseguido cuadrar bastante bien todo. Y la parte buena es que si lo miramos de aquí lateral, ahora sí que tenemos toda la línea que nos sigue perfecta de la aleta hasta la parte de abajo. Voy a por el rotulador y vamos a marcarnos bien todas las partes que tenemos que rebajar para que esto nos asiente bien. Y a todo esto, como los cortes son pequeños y ajustes ya mínimos, voy a pillar la Dremel y lo vamos a hacer con ella. Así poco a poco le voy rebajando todos estos trozos donde toca y que nos asiente bien. Porque esto, aunque cueste un montón de llevarlo todo al sitio y que todo nos cuadre bien, ya os digo yo que a cabezón nadie me gana. Así que voy a hacer todo lo que sea hasta que consigamos dejarlo lo mejor posible. Vale, y poco a poco esto cada vez nos va quedando mejor. Que ahí ya vemos que la línea lo que es del paragolpes nos sigue bien y si nos venimos por este lado también la tenemos ahí cuadrada. Además que ya ha cuadrado toda la línea esta que nos sigue de la parte de la aleta. Pero bueno, aquí abajo todavía seguimos con el mismo problema. Pero si lo miramos así de lado también nos continúa toda esta parte perfecta. Además de que todo esto de aquí ha quedado dentro en su sitio y ya no se mueve nada. Y aquí en este lado sí que lo tengo todo esto bastante plano y bastante cerrado, que le he metido calor con el decapador y lo he ido llevando al sitio. Pero este todavía lo tenemos ahí y nos está tocando todo el rato al plástico de atrás. Así que voy a meterle calor a todo este lado y a ver si consigo también aplanarlo un poco. Aunque toda esta zona de aquí yo creo que nos va a seguir tocando todo el rato al plástico. Ya no sé si es el grueso del 3D o que la posición respecto al de serie queda un poquito más hundido. Pero bueno, es lo que tiene después de haber sacado una maqueta y haberla rescalado. Demasiada suerte hemos tenido que al final poco a poco todo nos va quedando bien. Bueno, y otro día más aquí, que ayer entre que me quedé sin batería y sido súper tarde, poco pude grabar. Y así es como nos quedó esto, que ahora ya vemos que las líneas nos siguen bien. El único problema de siempre es toda la parte de aquí atrás de la rueda. Pero bueno, esto de aquí ahora veremos cómo arreglarlo. Lo bueno es que esto ha quedado súper duro y la parte de aquí al final, pues lo que te digo, con las grapas lo hemos dejado todo soldado ya que aquí no puedo meter tornillos. Lo único que nos falta por sellar es toda la zona de aquí. Y ahora a ver en estas dos zonas cómo lo hacemos para retrasar todo esto un poco. Y creo que lo mejor va a ser pillar la línea de continuidad de aquí de la aleta, pero en vez de llevarlo así para adentro como va, sería cogerlo y llevarlo aquí un poquito hacia atrás hasta que se vaya muriendo. Que una vez esté todo esto acabado y con masilla, posiblemente quede bien igual. Bueno, ya he parado la cámara y me he puesto música un rato porque si no con esto te vuelves loco, de verdad. Y al final he liado todo este cacao aquí. Pero no os preocupéis porque este lado todavía no lo he hecho para hacerlo con vosotros.
Pero si te fijas aquí me he dado cuenta que teníamos, por aquí está mucho más cerca y de aquí se abre bastante. Y lo que he hecho aquí con la cinta ha sido subir el paragolpes con la mano para arriba y pegarle unas cintas para que se quede bien sellado. Y solo con eso y quitando el tornillo este de aquí al lado, ya ves que se nos ha abierto una buena apertura y de abajo, quieras que no, hemos ganado tranquilamente un dedo. Además, lo que voy controlando todo el rato es que de aquí no se nos abra y aunque se abra un poquito ahora, ya ves que es mínimo. Voy a continuar con este lateral del otro lado, subiéndolo igual al sitio y metiendo unas cintas para que se aguante. Que cuanto más lo consigamos levantar, menos tenemos que modificar toda la parte del lateral de la rueda. Así que una vez que tengamos todo esto soldado y en su sitio, ya lo sacaremos y le meteremos fibra por detrás, que al final será lo que le dará estructura y rigidez a todo esto. Bueno, por fin tengo todo esto preparado para meterle el corte a los pasos de rueda, que ya ves por aquí que me metí una cinta a todo este perfil. Que aquí ya ves que lo que he hecho ha sido darle un poquito de margen del plástico a la cinta, así cuando le meta la placa a todo el perfil, que todo nos quede igual. Además que esta cinta ya ves que le he hecho un montón de marcas para tener la referencia. Creo que al final no se va a notar ni el poco que sacrificamos la curva, ya que ha quedado perfecto por aquí. Voy a quitar esta cinta de aquí, me pillo la mascarilla, la Dremel y nos ponemos a meter el corte. Que este corte ya en principio es el único que nos falta para que todo el paragolpe esté en su sitio. Voy a coger ya las láminas de plástico y vamos a rematarle todo el perfil. A ver si cuando lo tengamos todo esto soldado, llevándomelo poco a poco al sitio, acabamos de dejarlo bien. Bueno, ahora por aquí me he puesto unos puntos así como he podido para seguir toda la línea. Pero bueno, si lo miramos desde aquí ya va siguiendo la forma. Vamos a coger la plantilla y vamos a presentarla aquí en el otro lado. Que aquí lo único es que como la cola está por este lado, tenemos que ponerle unas cintas para que se aguante. Pero me la voy a colocar aquí en todas las marcas y ya la vamos centrando bien. Con toda esta parte trasera es incontable la de horas que llevamos para dejarlo todo cuadrado. Porque además de las aletas, el paragolpes tampoco ha sido nada fácil. Pero bueno, ahora sí que lo tenemos ya bastante bien. Lo único que nos falta es un trocito de plástico, que no sé si aquí se ve, pero nos falta el trocito de aquí abajo. Pero eso lo acabaremos una vez que lo saquemos en la mesa, que será más cómodo. Y estoy deseando bajarlo para ver cómo se ve, pero antes de bajarlo vamos a poner este panel de aquí abajo, que nos dará mucha más referencia. Así que esto solo lo voy a enganchar con una cinta ahora para hacernos una idea, porque esto no está ni cortado ni rebajado para que cuadre en el sitio. Pero esto solo así ya cambia un montón la película. Que si nos fijamos en toda la parte de aquí abajo de la talonera sí que nos hace la esfera para adentro. Así que vamos a bajar el coche, que estoy deseando verlo en el suelo. Todos los días y las cientos de horas que lleva hacer esto, la verdad es que es frustrante. Pero si nos vamos al primer día que centremos el panel en su sitio, el paso de rueda quedaba súper descuadrado. Y si lo miramos ahora aquí de frente, la verdad es que es una locura. Porque aunque pueda quedar alguna variación, la rueda ha quedado prácticamente en el sitio. Todavía faltará cuadrar todo esto en el sitio, que ya ves que ahora no nos encaja por ningún lado. Pero la línea que nos interesa ahora es toda esta de aquí, que de lateral ya has visto cómo queda y si nos miramos por la parte de atrás está perfecto. Aunque aún nos quede un montón por hacer, la verdad es que estoy súper contento después de todo. Y es que no me canso de estar aquí mirándolo por todos lados. Pero aunque no me canse de mirarlo, yo sí que estoy reventado. Así que mañana vendremos y seguiremos por esta parte. Porque entre todas las placas estas de hierro que le puse, le quiero meter unas grapas ahí soldadas. Así cuando le metamos fibra por dentro y quitemos todas esas chapas, que con las grapas nos quede todo bien sujeto. Al final quiero hacer exactamente lo que hice aquí adelante, que nos fue súper bien. Así que ahora sí que dejo todo el chiringuito aquí y me voy a descansar, que estoy destrozado. Bueno, y otro día más aquí, como yo sueño con el coche que no descanso ni un momento, se me ocurre aquí hacerle otra cosa. Porque en la parte de adelante, al meter las grapas por fuera, luego quedan un montón de cosas que tendremos que arreglar. Así que por aquí atrás voy a hacerlo un poco diferente. Porque por más grapas de estas que le puse, siempre hay algún punto, como aquí, que sobresale un poco el plástico rojo. Y luego hay otros puntos, como justo aquí al lado, que nos sobresale el plástico negro. Así que solo le pondré las grapas por aquí fuera, en la parte que nos sobresale, para poder empujarlo y llevarlo al sitio. Creo que será la mejor solución para la hora de afinar todo, no tener tantas imperfecciones por la parte de adelante. Le voy a quitar con la Dremel en la parte de la pintura lo que necesitemos tocar. Así cuando le meta la grapa con la calor se funde bien en el plástico, que si no con la pintura es imposible. Luego por la parte de dentro ya acabaremos de llevarlo al sitio y por más grapas que le ponga por ahí abajo no pasa nada. Que al final todo esto es para cuando le metamos la fibra y quitemos las grapas, que todo se sujete en su sitio y tenga un cuerpo de acero.
Y ahora con las grapas por aquí ya se ve que aquí no tenemos ningún escalón ahora donde me tropiece el dedo. Voy a pasarle con la Dremel para quitarle todas estas cabezas y ya le pego una soldada para fundir la grapa dentro. Bueno, y ahora con todo esto aflojado ya queda bastante mejor en el sitio. Que por aquí por los lados apenas se nos mueve, ya esto de aquí es mínimo lo que nos varía. Aquí si te fijas sí que queda un poquito más abierto que en la zona esta. Pero en este faro de este lado ha quedado perfecto. Así que bueno, después de todo el curro que llevamos, ni tan mal, la verdad. Vamos a sacar los pilotos traseros, sacamos los dos tornillos que tenemos debajo y ya sacamos el paragolpes. Lo voy a poner aquí en la mesa y le voy a meter un cordón de grapa soldado a toda la parte del protector trasero. Vamos a ir reforzándolo bien porque estoy deseando meterle una capa de fibra. Bueno, y ahora después de ponerle aquí 100 grapas ya tenemos todo esto mucho más reforzado. Que ya ves aquí que en este lateral con ponerle 6 o 8 grapas prácticamente ni se mueve. Así que ya me preparo aquí el soldador y vamos a meterle caña a fundir todas estas grapas. Que llevamos ya muchos días ajustando y reforzando todo y estoy deseando acabarlo para meterle fibra. Así que vamos a darle que ya nos queda poco para tirarle aquí una capa. Bueno, y ahora sí que tenemos todo esto soldado. Y aquí es donde te das cuenta de todas las grapas que han metido. Que además de todas las grapas le he puesto el trocito este que allí puesto con la rueda no podía ponerle. Y así este labio también lo he dejado acabado. Y ya ves por ahí que las grapas ya no se ven prácticamente, que nos han quedado todas integradas. Vamos a darle la vuelta aquí al paragolpes. Y voy a mirar de quitarle un par de placas de estas que le pusimos. Que con todas las grapas que le he metido por detrás, creo que de esto nos podemos quitar un montón de encima y así taparemos también todos los agujerillos con resina. Así que vamos a quitarle placas, pero voy a quitarle placas las que no se muevan. Si al sacar los tornillos luego veo que alguna se nos mueve, la dejo puesta y ya la quitaremos después. Y lo que sí que hemos conseguido quitar con todo esto han sido 10 kilos de placas y de tornillos. Pero con todas las grapas puestas nos ha quedado esto súper bien puesto y además que no se mueve para nada. Voy a meterle por aquí dentro una soplada que nos salga bien todo el polvo y luego le pasaré un trapo tanto por fuera como por dentro. A ver si conseguimos así que nos pegue bien toda la fibra por la parte de aquí dentro y por la parte de fuera que nos enganche bien la cinta. Que así pondremos ahora la cinta a todos los perfiles estos para que no nos cuadre la resina y nos quede bastante plano. Así que aquí voy a prepararme ya la cinta y vamos a meterle caña a todo. A ver si así como te digo conseguimos que nos pegue bastante bien la cinta y tapar todas las ranuras posibles con resina. Que luego a la hora de tirar masilla, contra más relleno nos quede, menos carga nos entra. Y ahora sí que está todo esto ya encintado, que ya ves que por aquí le he metido una cinta solo porque la raja es muy fina. Pero luego por estas partes, que la raja era tan gorda, le he metido dos. Así cuando ahora le metamos la fibra por dentro, que no nos vaya a salir aquí un bulto y se nos quede todo marcado. Pero ya ves también que me he tapado todas estas solapas que soldemos por si queda algún poro que no nos filtre. Y además de por aquí dentro toda esta parte de aquí para no mancharla. Porque sobre todo en el labio este de aquí, que es donde entra la parte de aquí del coche, no quiero que haga grueso, si no aquí no nos va a entrar en el plástico. Así que vamos a pillar ya y vamos a preparar resina. Aquí por ahora lo que voy a hacer es echarme un poco de resina en un bote y le voy a meter espesante porque ahora con la calor que hace la resina está muy líquida. Además de que antes de preparar la manta de fibra lo que voy a hacer es hacer un poco de resina con pelo cortado. Que con esto ahora sí ya ves cómo queda y lo que vamos a hacer. Para que no me pase lo mismo que me pasó adelante y que nos quede luego burbujas de aire debajo de toda la manta, lo que voy a hacer es pillar esta mezcla y meterle por todos los rincones más difíciles de llegar. Además que ahora si me pongo el paragolpes así de lado, ya ves por aquí que tenemos todo el escalón de que el 3D era un poco más alto que la pieza original. Así que con esto también le voy a meter aquí a todas las ranuras para que el escalón ese se nos tape bien y además de toda la parte de aquí de los agujeros más grandes. Al final con esto lo que intento conseguir es que cuando tiramos la manta de fibra no tengamos ningún escalón raro por ningún lado. Porque si no luego te acaban saliendo burbujas y no acaba de adherirse bien. Y por aquí ya ves que todos esos escalones que teníamos los he rellenado un poquillo y sobre todo por aquí que teníamos los agujeros esos tan gordos y este labio tan profundo para adentro. Aunque creo que la he liado un poco metiéndole el espesante porque al meterle el pelo eso de por sí ya se espesa. Así que ha costado bastante de meterle a los rincones y que se quedara ahí la fibra. Ya digo siempre que cuando acabemos el coche habremos acabado aprendiendo. Ahora mientras eso tira un poco sí que me voy a cortar aquí varios trozos de fibra, pero los voy a cortar todos con la mano. Voy a cortar trozos más pequeños y trozos más grandes y me los voy a dejar allí preparados en el carro de trabajo.
Así ya vuelvo a hacer una carga de resina normal y le vamos a meter aquí una buena carga a todo. Toda la experiencia que podamos coger con estas piezas 3D nos van a ir genial, tanto para hacer los moldes como sobre todo las piezas finales. Así que al final acabaremos haciendo una masterclass de resina y esperemos que poco a poco vayamos aprendiendo. Y ahora sí que después de muchísimo correr ya tengo todo esto hecho. Que ya tenemos tanto todas esas esquinas bien metidas como todos los planos de aquí. Ya ves que aquí en medio todavía no le he metido y a este plano de aquí tampoco, pero ahora te explicaré el porqué. Además de toda esta zona del difusor, como la quiero hacer nueva, tampoco le he puesto fibra. Pero solo viéndolo así, esto ha quedado bastante mejor que el de delante. Voy a pillar plástico y cinta y le voy a meter aquí a toda esta parte de la carrocería. La idea que quiero es poner el paragolpe en su sitio y pegarlo bien todo con cinta para que no se mueva. A ver si así conseguimos que nos coja rigidez aquí puesto y cuando lo saquemos que esté todo perfecto en su sitio. Bueno, y otro día más aquí, que ayer me quedé sin batería mientras estaba poniendo todo esto. Que al final me dejé los faros también puestos y le puse cinta a ver si se nos seca en su posición y se nos aguanta ahí bien quieto. Pero esto con una pasada de fibra de 300, ya ves cómo ha quedado de duro. Vamos a sacar todas las cintas y los tornillos que le puse para que se sujetase y nos vamos a liar con este paragolpes. A ver si conseguimos adaptar todo ese difusor en la parte del coche. Y ahora con todo esto destapado ya ves cómo nos ha quedado por aquí. Que hemos cerrado todas las ranuras estas y por aquí con el pelo cortado algo hemos conseguido tapar. Y sobre todo en la zona de aquí que teníamos todos estos agujeros grandes y al final esto no deja de ser el soporte que va aquí en el plástico. Pero ya ves que esto ha quedado súper fuerte también. Y luego tanto esta parte plana de aquí como esta de aquí que no le metí fibra, al final es que no quiero hacer grueso en todo el relleno de aquí dentro porque ya viste que si no nos va a tocar aquí todo el rato y es imposible de llevarlo al sitio. Así que a esto le meteremos con la radial por dentro antes de meterle fibra para endurecerlo. Y por aquí dentro ha quedado bastante bien todo, lo único que en las uniones nos pasa como adelante, que todo nos salen burbujas de aire, se nos sale. Pero en definitiva ha quedado bastante bien y poco a poco vamos aprendiendo. Ahora teniéndolo así despejado vamos a ponerlo al sitio y a ver cómo se ve sin cinta. Y después de todo el curro la verdad es que no ha quedado nada mal. Le he metido los pilotos traseros para ver que nos centrara todo bien, pero ya ves que aquí no tengo ni el hierro puesto ni nada y si lo dejamos ahí en su sitio se queda perfecto. El único pero es que de aquí sigue quedándonos un poco abierto de este piloto, aunque de este ya no nos queda nada. Pero bueno, ese de ahí lo podemos arreglar luego con masilla. Y luego toda la zona de aquí, que es lo que más me preocupaba todo el rato, ya ves que nos ha quedado perfecto. Y esto no se sale nada, 1 milímetro así para afuera. Esto de verdad que sigue siendo inhumano la de horas que lleva a trabajar en él. Pero cuando vamos viendo todas las líneas cómo continúan, la verdad es que motiva muchísimo. Vamos a pillar lo que nos queda aquí de paragolpe y lo llevamos para la mesa. Pero antes voy a despejar un poco toda la mesa que la tengo llena de herramientas y lo traemos para aquí. Y es que con esto de aquí la idea que tengo es pillar todo el recorte de aquí de abajo del difusor e integrarlo igual que hemos hecho con todo este protector de atrás. Y es que así podríamos poner el difusor original en el paragolpe World Rally Car, que es como lo trae originalmente. Además de que tendremos toda la forma del paragolpe original para cuando yo haga el difusor que quiero hacer personalizado, que si alguien lo quiere que pueda adaptarlo en el paragolpes de serie. Y como toda esta parte de adaptarlo es lo mismo que hemos hecho en toda la parte del coche, lo pongo así rápido y que nos lo quitemos pronto. Al final es marcar los dos paragolpes con cinta en la misma posición y luego ya pegarle el corte. Así podemos meterle otra vez todas las chapas y la tornillería para que se nos aguante en el sitio y poder soldarlo y meterle fibra. Bueno, y ahora sí que por fin tenemos todo esto adaptado en su sitio. Aquí hemos conseguido que todo este plano nos siga perfecto porque hace aquí un poquito de curvatura. Y luego por aquí abajo, estos picos ya ves que están perfectos y además acaban más o menos donde el 3D. Y en este lado nos pasa igual. El fallo que tenemos es la parte de aquí, que esta forma en el del 3D estaba súper poco marcada. Y si lo miramos de lado ya ves que nos queda aquí un buen agujero. Pero bueno, el fallo de estas dos partes ya lo llevaremos al sitio con fibra y masilla. Pero en general ha quedado todo bastante bien apoyado. Para nada pensaba que esta parte no iba a costar tanto de poner en su sitio, pero bueno, vamos a bajarlo y a ver cómo se ve en el suelo. Y viéndolo así, la verdad es que se ve increíble y súper gordo. Y aunque ahora tengamos todo esto bastante adelantado, todavía nos faltan cosas. Porque aquí quiero hacerle los agujeros y meterle un plástico haciendo una garganta para que tengamos un cuello. Además de que quiero hacer lo mismo en toda la parte del difusor.
Y es que en estos vídeos de la carrocería, si quieres avanzar, al final te lleva un montón de días. Así que ya soy consciente de que el vídeo se retrasará un poco. Pero bueno, vamos a ver si acabamos de ajustar todo esto y nos lo quitamos de encima. Y es que esta parte de aquí no sé ni cómo hacerlo. Pero creo que voy a ponerle aquí unas cintas para seguir toda la forma esta y luego pasar la plantilla a unos cartones. Así ahora, poniéndolo aquí, sí que tenemos la forma exacta de la antiniebla y además si le damos la vuelta podemos pasarlo al otro lado. Y para prepararme esto voy a limpiar bien la mesa y le voy a poner aquí unas cuantas cintas. Así ahora puedo pillar la plantilla, ponerla aquí y ya la podemos calcar toda con el boli, la de un lado y la del otro. Así que ahora voy a intentar cortarme por la parte interior y así nos queda todo el perfil fuera donde pegarlo allí. A ver si hay suerte y la idea funciona. Voy a aprovechar la parte interna como referencia, así luego podemos pegar bien la plantilla. Y así ya tenemos toda la parte de corte que queremos hacer y no estropear toda la parte exterior. Además de que así las tenemos iguales. Así que ahora me voy a pillar la Dremel y vamos a meterle el corte. Esta parte de aquí prefiero hacerla poco a poco con la Dremel para no pasarnos de largo, ya que la línea que acabemos cortando va a ser la buena y donde va a quedar la referencia exacta para hacerle todo el cuello. Por eso es que esta parte prefiero hacerla con la Dremel e ir lijando si hace falta luego todas las esquinas pequeñas. Vamos a ver si conseguimos dejarlo perfecto después de todo el curry, que no la liemos ahora. Bueno, y esto me ha hecho sudar bastante, pero ya lo tenemos y ha quedado bastante bien haciéndolo a mano. Y vamos con la última parte, que va a ser recortar todo el perfil este del difusor. Casi de una vez ya sacaremos todas las plantillas y haremos la garganta hacia adentro. Y no sé cuántas veces van ya de sacar el paragolpes del coche, pero es que hay puesto imposible de sacar todas estas grapas del difusor. Así que ahora, habiendo sacado todas estas grapas, ya podemos volver a ponerlo y meterle el corte. ¡Qué barbaridad! La de mierda que llegas a tragar aquí. Y ahora sí que tenemos todo esto listo también para pillar esta solapa y hacerla un poquito más ancha. Que ahora, teniendo eso así, ya podemos pillar este difusor de serie y ponerlo aquí al sitio. Porque habiendo mantenido esto de serie ya tenemos la línea suya. Además de con la garganta que queremos hacer ahí, luego podremos hacer aquí un agujero en cada punto de estos y meterle unos tornillos. Lo que va a faltar ahora es encontrar unos plásticos con los que poder hacer todo este perfil y además los dos antinieblas. Voy a ir a la empresa de mi hermano a ver si tiene alguno por ahí y se lo puedo quitar. Y ahora sí que estamos muy cerca de tener toda la carrocería adaptada en su sitio. Que solo nos falta la parte de aquí de la talonera y esto del difusor. Y voy a hacer lo posible porque en el próximo vídeo tengamos todos los ajustes acabados. A ver si de una vez podemos empezar a tirar masilla a todo y así tener la forma perfecta. También deciros que llevo días mirando las ruedas y tomando un montón de medidas, porque estoy hablando con una empresa muy importante que si todo va bien se van a venir unos vídeos auténticos. Si no quieres perdértelo, suscríbete y activa la campanita, que me sigo sorprendiendo cada vez que miro analítica y veo que más del 50% que sigue la serie no está suscrita. Y de verdad que lo que más me motiva a seguir es ver cómo vamos creciendo. También deciros de nuevo que ya vamos 10 vídeos seguidos estando en la lista del top 100 con más hype de España. Así que vamos a reventar este vídeo a comentarios y a like y que YouTube no pueda hacer la vista gorda. Y ahora ya me meto en el PC a preparar toda esta locura para que nos podamos ver en un próximo vídeo.